Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy salió el sol. ¿O no, Aldo lo ruso? Salió un destello de sol después de una semana de un cielo llorando por... La ventana, no solo es la ventana que es oscura, ¿eh? Vos decís afuera que... también... Pero hoy hubo un momento de sol que quiero celebrar. Pero si querés podemos seguir pensando que el cielo está llorando. No, llorando no. Qué sé yo, quizás está regando algo para que crezca. No me digas. Sí. ¿Tendrá algo que ver con esos Puede ser, quizás verdes? Hay mucha gente mirando al cielo y esperando que llueva, ¿no? O que siga lloviendo. Mirando al cielo y mirando también al suelo. Claro. A ver si efectivamente salen esos brotes verdes. Exacto. Para mí tiene que ver con eso. Y cuando salió el sol dijeron, lo que no recuerdan es que para que haya brotes verdes tiene que haber sol. Claro, un poco de todo. Un poquito de todo. No solamente lluvia. No, si no es un invernadero. Y morimos todos adentro del invernadero. Hay muchas películas de esos. No, pesimista no, es una descripción de la realidad. Bueno, justamente hoy Aldo va a poner su mirada quirúrgica sobre esos brotes verdes, que ustedes no ven porque no quieren, pero que sí el gobierno está viendo. Algunos integrantes al menos del gobierno. Así que esto tenemos apuntado para el programa de hoy. Pero no es todo. También vamos a hablar con nuestro ministro de Agricultura sobre un nuevo paquete de reformas que está preparando con muchas ansias el amigo Sturzenegger. Un paquete para el agro, por supuesto. Bueno, a él que tanto le gusta desregular, nuestro ministro de Agricultura, Juan Manuel Colombo, nos va a explicar de qué va exactamente el asunto. Y vamos a estar hablando también en el transcurso de esta próxima hora de los laburantes de plataformas que pedalean y se endeudan para poder justamente trabajar. Es una foto paradigmática del estado de situación, creemos nosotros, ¿no? Y es una historia, de hecho, que quisimos traer la semana pasada, pero no tuvimos tiempo de analizar esa foto que da lugar a un diagnóstico de este momento de la Argentina y que hoy entonces vuelve a la mesa de País Productivo con más fuerza todavía, porque vuelve junto a Esteban Rafele, nuestro invitado de hoy, periodista especializado en economía, que también escribió, entre muchos otros tópicos al que le viene dando seguimiento, pero escribió en particular sobre esa cuestión, esos laburantes que se endeudan para poder básicamente trabajar. Y también vamos a intentar de pasarla bien, ¿o no? Sí, por supuesto. No nos pusimos de acuerdo sobre si el sol o la lluvia o... No, la lluvia es una realidad. O el nublado. Pero la realidad ya no importa nada. Para algunos. La única verdad es la realidad, señora Oriana. No, hay algunos para quien la realidad ya no importa. Estamos más allá de la posverdad. Hay que tirarle la doctrina, entonces. Y todo. Esto me vine morenista hoy. Me gusta. Con ese espíritu arranca entonces un nuevo País Productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en
Palermo, así se dice Ike, y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Hecho en Argentina. Y le damos la bienvenida a nuestro ministro de Agricultura, Juan Manuel Colombo. Juan, ¿cómo estás, querido? Hola, Ori, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se viene más desregulación, Juan? Se viene más de regulación. Lo primero que voy a decir, estoy en la sala de prensa en la rural, si empiezan a escuchar gritos son los colegas. Así que quédense tranquilos. ¿Viste que seguía en la rural? Todavía. Sí, no Sigo sé, en la rural. Pensé que estabas en el corral de los gallos, por los gritos que se dieron atrás. No. Estuve, pero la semana pasada. Listo. Ya no. Listo. Ya andamos acá cerca de la pista. Muy bien. Sí, no, la semana se conoció lo que sería el borrador de la ley de desregulación que está pergeñando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Es mucho más amplia, hay muchas actividades que se busca desregular, pero también tiene su capítulo del campo ahí. Y 3 puntos particulares, que algunos son bastante inentendibles de por qué va por ese lado. Uh-huh. Uno es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El IPCBA, más conocido como IPCBA. El IPCBA es como lo que dice su nombre. Promociona la carne en el mercado interno, pero también externo. Tiene mucha relevancia en lo que son exportaciones, ¿no? Últimamente el IPCBA está mucho más volcado en lo que es exportaciones que a lo que es el mercado interno, ¿no? Por más que tiene sus ciertas campañas aquí en lo que es Argentina, sobre todo con lo que ha significado el avance del consumo de pollo, por ejemplo, y algún cierto cambio cultural que hay en el consumo, está mucho más volcado a lo que es la exportación. Por ejemplo, para darse una idea, cuando China quiso poner salvaguardas a la exportación de carne, fue casi el IPCBA el que fue a negociar para que no suceda eso. Claro. También en la apertura de mercados, lo que son las grandes ferias, siempre va con muchas empresas de acá de Argentina, por ejemplo en la CIAL de China, que es la más grande de todas, va con un stand impresionante, hacen degustaciones, van con todos los exportadores, se ponen en contacto con los clientes o con los potenciales clientes. Esto para que entendamos para qué sirve el IPCBA. Uh-huh. El IPCBA tiene un financiamiento privado, si bien es un instituto que fue creado por ley en el 2001, después de lo que fue el gran brote de fiebre aftosa, que Argentina tuvo que volver a posicionarse en lo que es el mercado internacional, funciona con aportes privados y aportes compulsivos, son obligatorios. ¿Quiénes aportan? Aportan los ganaderos y aportan los frigoríficos. ¿Cuánto es lo que aportan? Bueno, es bastante poco. Si vos voy a hacer un cálculo de lo que aporta un ganadero, es el 0,07% de lo que vale un animal en pie a faena, ¿no? Se estima que más o menos de un animal que puede pesar 600, 700 kilos, 800, etcétera, dependiendo de los tamaños, de los pesos, que aporta 1.180 pesos por animal que va a faena. Si tomamos en cuenta que un kilo hoy vivo está valiendo 5.000, 6.000 pesos, estamos hablando de nada, básicamente nada. Y después los frigoríficos aportan el 0,02%, mucho menos. Hablando acá en la rural, porque fue un tema muy candente aquí en la rural, hablando con uno de los consejeros y representantes de la sociedad rural en el IPCBA, me decía son 250 gramos de carne por animal, ¿no? O sea, si vos tenés un error en la balanza, te va a salir vas a perder mucho más dinero que lo que es aportando al IPCBA. ¿Qué es lo que quiere hacer Sturzenegger? Y va uno a saber bien por qué es lo que lo moviliza. Quiere que ese aporte pase de ser obligatorio a voluntario. ¿Qué es lo que entienden desde el IPCBA si esto se aprueba? ¿Y qué es lo que entienden las entidades rurales? ¿Qué es lo que entienden los frigoríficos? Que si vos dejás que el aporte sea voluntario, básicamente lo desfinanciás de una manera fenomenal y pasa a eliminarse, básicamente, porque no va a tener los recursos para financiarse. Hay
una parte de los productores y también hay lo que serían cámaras que se dedican al consumo interno de frigoríficos que no están de acuerdo con este aporte, pero la gran mayoría sí lo está. Más o menos recauda por año 15 millones de dólares el IPCBA. Y lo que te dicen desde el IPCBA, bueno, fíjate qué país exportador de carne no tiene un instituto de promoción. Bueno, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil, lo tiene Australia, lo tiene la India, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá. Los presupuestos que se manejan son diametralmente opuestos. O sea, estamos hablando de que en Uruguay recaudan casi 30 millones de dólares y no vas a comparar lo que es Uruguay con lo que es Argentina, claro, en este sentido. La cuestión que lo quiere que pasen a ser voluntarios. Antes de ayer salió un comunicado muy fuerte, nunca se vio, muy pocas veces se ha visto que un mismo comunicado lo firmen exportadores, frigoríficos y productores. Lo logró unir en contra, diciendo los aportes tienen que ser obligatorios porque el instituto funciona. ¿El instituto funciona? Bueno, eso depende hay muchos que piensan que no, otros que piensan que sí, otros que piensan que se ha gastado muchísima plata sin muchos resultados, otros piensan, etcétera, etcétera, tenés diferentes criterios. Pero lo que son las instituciones que lo componen, las instituciones que le aportan al IPCBA, que representan a productores y a frigoríficos, te dicen esto sí, tiene que seguir siendo así. Hubo un almuerzo el martes que vino Sturzenegger, no habló con la prensa, se reunió con la plana mayor de la sociedad rural, supuestamente se tocó por arriba. La cuestión es que hay que entender bien qué es lo que lo motiva a Sturzenegger y si esto no es digamos, como un globo de ensayo de a ver qué es lo que dice el sector o una punta de negociación para dejar todo el resto y esto sacarlo, ¿no? Viste que los grandes proyectos, sí, las grandes leyes te dicen, bueno, listo, te saco el IPCBA, así no me peleo con y después te mete una reforma en cabotaje que termina, que es mucho peor a lo que puede significar para otro sector. ¿Qué es lo que también quiere hacer Sturzenegger? Bueno, también quiere eliminar la COVIAR. La COVIAR es la Corporación Vitivinícola Argentina. Esto la quiere eliminar, ya lo tiene entre las cejas, en la mira la tiene ya hace un tiempo largo. La COVIAR funciona como una especie de IPCBA, nada más que para el sector vitivinícola. El tema es que la COVIAR, si vos te fijás cuáles eran los objetivos de la COVIAR, no se cumplieron. Esa es otra realidad. Y que sí está mucho más fragmentado entre las cámaras que lo componen y lo que son los productores también. Ahí no hay tanto consenso si la COVIAR tiene que estar o no tiene que estar. No obstante, es algo que vos podés obviar porque también es con aportes privados y es mínimo. No llega a ser el 0,005% del precio de una botella de vino, que es lo que sería el aporte. Cuestión que va por ahí. Y otra que va a dejar mucha tela para cortar es eliminar también la ley de arrendamientos rurales. O sea, dejar sin ley. ¿Vieron la ley de alquileres que no existe más? Sí. Bueno, sí. Hay una ley que regula, que establece plazos en lo que son el alquiler de campos para producción. Acá hay que tener en cuenta, acá sí parte del campo estaba pidiendo una reforma, no una eliminación, una reforma. ¿Qué es lo que pedían? Que los contratos sean más extensos, que haya mayor plazo, que haya más previsibilidad. Hoy tengamos en cuenta que un campo en zona núcleo se alquila por equivalente de quintales de soja. Hay algunos que se alquilan por 20 quintales de soja, mientras el rendimiento de la soja a veces 30 quintales, ¿no? Entonces 20 la hectárea, 20 de lo que sacas de la soja, quintales van para el alquiler y lo que das vos y después a pagar todo el resto de las cosas. En los ganaderos también, ese precio promedio de novillo por hectárea, eso va a lo que es el dueño del campo y lo otro queda para el productor. Bueno, lo quiere eliminar, quiere dejar que haya una negociación en donde se establezcan libremente plazos, en donde se establezcan libremente precios entre ambas partes. ¿Cuál es el tema? Hoy el 70% de la producción agrícola en Argentina se hace en campo alquilado. Entonces estás dejando, por más que lo que estás haciendo es desnivelar la fuerza para el lado del propietario. Claro. Si esto llegara a pasar, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Esto es un anteproyecto, es un borrador. Generalmente cuando el gobierno quiere ir a una reforma grande no lo muestra o no lo muestra tan... Pensemos en la ley Bases, por ejemplo. La ley Bases, estaba la ley de arrendamiento, no pudo pasar y también ya estaba el IPCBA metido en el asunto. Bueno, estas son las medidas que quiere llevar a cabo Sturzenegger.
Vamos a ver realmente lo que termina sucediendo. No va a haber un gran enfrentamiento del sector productivo por el tema IPCBA, tampoco por ley de arrendamiento, porque la única más o menos que van a pelear por la ley de arrendamiento va a ser Federación Agraria. Claro, eso te iba a preguntar, Juan, porque el surgimiento de la Federación Agraria con el grito de Alcorta fue por un tema de los alquileres, del arrendamiento, ¿no? Por los alquileres y porque los dueños del campo aparte le pedían que le compren todos los insumos, hasta los de ramos generales, hasta la comida le tenían que comprar. Por eso sale por un abuso de posición dominante, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, hay que ver qué termina sucediendo con esto. Yo creo que queda mucha tela para cortar hacia adelante, creo que realmente en algunas cosas va a haber mucha cohesión como ley de PCBA, en otras no va a haber tanta cohesión. Yo no veo a la sociedad rural peleando por una ley de arrendamientos mientras serían los más beneficiados, porque claro, la sociedad rural tiene productores pero tienen propietarios, claro. Y muchos de esos propietarios no trabajan la tierra, te diría la gran mayoría no trabaja en la tierra, claro. Entonces hay que ver qué es lo que va a suceder con eso. Y esto y lo último, chicos, porque está empezando a gritar el de remate abajo, sí. Porque la sala de prensa está arriba de la sala de remates y en los remates se grita demasiado y todavía no sé por qué, después de tantísimos años, no pueden blindar bien esta zona para que no pase ese ruido. No, pero es folclórico. No es folclórico. Te quiero ver a vos, Aldo, trabajando 8 horas acá con un tipo gritando abajo. No va a funcionar. No funciona para nuestro tipo de trabajo. Dicho esto, hoy estuvo Caputo, paseó Caputo por la feria. Dejó un mensaje de que no esperen anuncios, porque los anuncios ya se hicieron hace 2 meses, que la rebaja de retenciones para el trigo y la cebada, y un esquema que se va a empezar a explicar a partir de 2027 para el resto de los granos. ¿No es cierto que queda, como hablamos en el programa anterior, un 5% en carne? Caputo no le va a quemar el anuncio a Milei, pero ratificó como 5 o 6 veces que no iba a haber anuncio. Lo más seguro es que Milei termine anunciando. Algo tiene que anunciar. Si hay algo que no se puede hacer en la exposición rural es venir con las manos vacías. Quizás te anuncie otro blanqueo de vacas, qué sé yo. Que las solando, le pintamos la parte negra y las blanqueamos. Claro, sí, por ahí todas blancas Blanca, ahí está. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Este domingo nos vamos a enterar. Juan, muchísimas gracias, te dejamos trabajar. Un saludo, compañeros. Juan Colombo, nuestro ministro de Agricultura desde la rural. Duerme allá. Hablamos con él la semana pasada y me parece que nada, ya en Rinconcito tiene ahí. Viste que vos pensabas que me dijiste, no, ya no está en la rural. Y dije, todos los días, no será. Pero si pasó el programa anterior que nos saludó después y pasaba con una carpita. Se ve que está durmiendo en el campo de la sociedad rural. Ese sí que es el periodismo militante. Comprometido más que militante, sí. Comprometido. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. Aldo Lorrusso rompe el molde en País Productivo. Señor Aldo. Me hace reír la música de suspenso. Es que hay un poco de suspenso. Esta semana el ojo de Aldo se posó sobre los supuestos brotes verdes. La verdad que ayer justo se dio una circunstancia muy particular. Me habían invitado a charlar en un programa
¿cómo se dice? Streaming. Sí. En un streaming. Y justo... Que podemos nombrar, no sí, pasa nada. Sí. En Auraplay, en Serrucho, Serrucho Económico, que yo pregunté, ¿por qué se llama Serrucho? Y me hicieron la economía. Claro, yo pensé que era por algo del conductor, pero no. Y justo escuché... en las declaraciones del ¿Te enteraste ahí en vivo? Me enteré ahí, estaba repitiéndolo, del viceministro de Economía. Y bueno, las quiero compartir acá también con ustedes. Evitar que esto fuera una catástrofe, que fuera mucho mejor. Estamos absolutamente conscientes, trabajamos todos los días para eso y creemos que el equilibrio macroeconómico que hemos creado va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir. Ya está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, por eso vine yo a la Argentina. Absolutamente, Eduardo. Sí, ahora... El viceministro de Economía, entonces, José Luis Daza, hablando de brotes verdes. Antes de darte la palabra, yo voy a acotar, varios salieron al cruce y con razón. Uno de ellos está sentado acá en esta mesa, es empresario metalúrgico, para los que no nos conocen todavía, se llama Aldo Lorusso y le pregunto a Aldo, ¿los brotes llegaron a la fábrica? Mira, en ese momento, viste, uno se siente como descolocado con el tema, pero primero déjame mostrarte 2 placas de la consulta Sentia. Para contrastar, Para contrastar, ¿no? Esta es la placa del consumo en todos los meses. Fíjate que el 2024, ¿no? Está todo por abajo. El 2025, que es el plan de reactivación vía el crédito, que de eso vamos a... que tiene sus consecuencias. ¿Cuánta reactivación, no? Sí, enorme la reactivación. Y vean el 2026, cómo venimos. Otra vez, todo para abajo. Esto es una consultora, para los que tal vez no están familiarizados, privada, que está especializada en el consumo masivo y nos permite a nosotros tener un seguimiento justamente de lo que pasa en la calle, ¿no? Y después tiene otra placa más donde muestra la caída por sectores. O sea, fíjate, todo negativo, salvo el comercio electrónico, que hay que decir que en Argentina sigue siendo todavía muy bajo el comercio electrónico. En comparación, con otros mercados, por ejemplo, con, ¿no? Perú, ¿no? O con Venezuela. Estamos más abajo que Venezuela en comercio electrónico. Y claro, es un comercio que va creciendo, pero la mayoría de los artículos que se venden por comercio electrónico, bueno, es tema para otro día, pero bueno, fíjense la consecuencia. Sí, en el resumen, yo me apunté un par de números. Acá, por ejemplo, lo que estaba viendo, que es muy impactante, es que entre los rubros que más retrocedieron aparecen cosas como productos de limpieza para el hogar y la ropa, alimentos perecedores, productos de desayuno y merienda, de eso estamos hablando. Estas 3 rúbricas, hogar y ropa, por ejemplo, retrocedió más de 7%. Que son consumos masivos, o sea, es consumo de la población básicos. Así que esto, nada, da un marco para también contar una anécdota que justo antes de entrar al programa, generalmente los clientes a mí no me llaman, porque ya tengo una estructura un poquito más grande, tengo un vendedor, tengo los gerentes. Pero me llamó, y lo conté ahí, fue en la puerta del lugar antes de entrar, un cliente que es el hijo de un cliente que tenemos hace casi más de 50 años, que es un amigo, siempre discutimos de política, es más liberal que otra cosa, pero siempre fue un cliente de estos que vos decís, cuando te dicen algo, es posta. Y me dice, Aldo, fui a cobrar 400.000 pesos un local, y me dieron 200.000 y ya tenía 90 días de vencido. Estamos hablando, quizás para algunas personas, 400.000 pesos es mucho, para un comercio mayorista es poco dinero. Después me llega otro mensaje de otro cliente pidiéndome disculpas porque salió a cobrar 6 millones de pesos, o sea, una cifra más grande. Salió a cobrar, quiero decir esto, el dueño del comercio. Claro. En los dos casos son los dueños, que esos comercios tienen vendedores. Y me dice, cobré 2 millones de pesos. Claro.
Entonces, justo después escucho esto. De los brotes verdes. Y yo no sé si no pedirle que vuelva a su país a asesorar a su presidente, porque realmente, primero, desafortunada la frase que usó, que ya había usado Macri en un mismo contexto exactamente igual. Sí, hubo una sensación de déjà vu. Él mismo, de hecho, lo dijo un par de años atrás ya. Es una cosa muy insólita, ¿no? Porque uno entiende que el que está en un cargo de gobierno tiene que militar algunas ideas, sostener un discurso, pero la realidad los está contrastando. O sea, vos hablas con cualquiera que esté en un comercio, salvo que tenga una mirada muy ultraliberal, pero muy apegada al gobierno. De hecho, yo recomiendo ver, porque ahí hay un colega que yo respeto, que llega un momento en esa entrevista que termina diciendo: esto no está funcionando. Por más que yo sea liberal, no se puede ser, dirigiendo una empresa, no se puede ser necio, ¿sí? Por eso me viene mucho lo de Juan. Hay una discusión muy grande sobre la representación y los aportes a esas representaciones gremiales, como el Instituto de la Carne. Me dejó muchas cosas pensando lo que dijo Juan, pero hoy no estamos viendo ningún brote verde. Fíjate que las expectativas de los consumidores bajó, el del Instituto Di Tella, y hay algo que se debe crear, que es como la esperanza. De hecho, la política tiene que generar eso, la esperanza de que vamos a estar mejor, si no, no tiene ningún sentido este juego de la política y de la economía. La expectativa, ¿no? La esperanza. De hecho, si vos lees el libro del Precio de la Paz, donde está muy bien detallada la teoría y la discusión entre Keynes y Hayek, que nunca me sale el nombre de la escuela austríaca, los dos buscaban el bien de la sociedad. Entonces hay cierto pragmatismo en los dos pensamientos. Bueno, acá pareciera que no hay pragmatismo y hay puro discurso. Me sentí particularmente ofendido por esas declaraciones, ¿no? Porque no te digo que tenga que estar un viceministro o un ministro en cada comercio y viendo la angustia con que está pasando este momento. Hay empresas sanas al borde de la quiebra o al borde de despedir personal que se viene aguantando. Yo te digo, esto es peor que la época de Macri. Muchos de nosotros no vivimos una situación así. No vivimos una situación así, en donde también está la incertidumbre de lo que va a pasar, porque también del otro lado de las cuestiones de políticas productivas, no sabemos qué se está proponiendo. Y yo quiero ser sincero, yo lo dije en ese programa también, yo tengo una preocupación muy grande de cuál va a ser, si el gobierno es desplazado en la próxima elección, cuál va a ser la política que va a seguir. ¿Sí? Porque se ha logrado cierta como estabilidad en el tipo de cambio, estabilidad en algunas variables macro. Es obvio que la macro no es lo único que hay que arreglar. No alcanza, sí. No alcanza. ¿Viste la famosa frase? Con la macro sí. No alcanza, pero tampoco no se puede sin la macro. Sí. Pero hay como una sensación de ¿qué pasa? Que vamos a tener que volver a empezar desarreglando esto. Y te digo que nos vamos a entrar para mí ya en la campaña electoral con una incertidumbre muy grande, que yo creo que eso es lo que está reflejando el índice de confianza al consumidor. No sabemos lo que va a pasar. Uh-huh. Es hora también, porque ahí me presentaron, yo lo autoricé como el empresario peronista, cosa que me honra. Y voy a decir esto, sí, el campo que representa en la defensa del modelo industrial, el modelo de justicia social, el modelo de estabilidad social y hasta felicidad del pueblo, no puede ser que no esté enunciando ya un programa económico y un programa, en nuestro caso, productivo. Entonces, yo me siento en ese momento como este me carga y el otro no me ofrece nada. Entonces es muy difícil establecer una discusión, y a mí me gustan establecer discusiones con respeto y con intercambio de ideas. Sí, yo creo que eso fue muy bueno en el programa, y siempre que ha venido alguien aquí hemos intercambiado. Pero es momento de empezar a poner las cosas en palabras. No hay ningún brote verde, no existen los brotes verdes. No creo que existan los brotes verdes, ojalá me equivoque, pero
Sí, ojalá. No los veo porque nunca esta política trajo los brotes verdes. Quizás esta política combinada ahora con esta estabilidad, con incentivos a la producción, los traiga, pero si sos tan dogmático y no lo podés hacer, pero yo no lo veo reflejado en el futuro inmediato. Y otra cosa que te quiero decir para cerrar. Hace tiempo que estoy leyendo el libro sobre la experiencia chilena de los Chicago Boys. Sí. Es un que libro, fue paradigmática en la región. En la región pues, fue la como primera, laboratorio, claro, digamos. El primer experimento neoliberal, el segundo también empezó con Thatcher. Que ha cambiado los destinos económicos del país vecino para... No sé si para siempre, no sé si decir para siempre, pero en todo lo que va de estas últimas décadas, sin lugar a dudas. Y ha sentado una estabilidad en Chile y, bueno, después el mismo movimiento político de Chile fue tratando de tocar algunas cosas, todo lo que pasó en educación, todas consecuencias de ese modelo, pero no era tan dogmático, porque en un momento que vos lees en el libro, los rajan a todos los Chicago Boys más dogmáticos. Los echan porque no funcionaba y produjo una hiperdevaluación y buscaron un modelo productivo completamente injusto, pero buscaron un modelo productivo. Fíjate que Chile no privatiza el cobre. Claro. O sea, alguien le dijo al asesino dictador, esto no se toca. Y eso que es una sociedad efectivamente que creció en una sociedad muy desigual. Muy desigual. Siempre fue más desigual que Argentina, eso hay que decirlo también, el punto de partida distinto. Y muy encorsetada, digamos, por lo que fueron los años de Pinochet, esa constitución que nunca se pudo reformar. Pero en el momento económico, en el momento de la decisión, eligen al cobre como una de las cosas centrales. Sí, o sea, dejaron el pragmatismo de lado, porque si no tendría que ser en manos privadas el cobre en Chile. Y la empresa sigue siendo estatal, nadie la ha tocado. Entonces, ¿te sorprende que un chileno al cual... que también demuestra que Argentina es un país porque nadie lo va a discriminar por sus opiniones económicas o llevar la economía del país? Si venís a aportar, sos bienvenido, como son bienvenidos todos los inmigrantes en Argentina, no por chileno, pero sino que sabe la historia de lo que pasó en Chile. Entonces, afloja un poquito. Afloja, ¿viste? Afloja, tengan un poco más de calle, de sensibilidad, de leer. De realidad, ¿no? Claro, de lo que está pasando. No le griten a los empresarios adentro de la UIA. No seas un dictador, porque sos un liberal. Así que, bueno, yo no sé si, bueno, ahora ya se puso completamente de noche, no salió el sol, pero yo sigo... Quizás hay que poner regador automático. Pero no veo ni creo ver, por lo menos en estos meses, estos famosos brotes verdes del cual nos está hablando el viceministro. ¿Hay brotes verdes? Bueno, si ustedes no los ven es porque claramente no quieren. País productivo. Un país que hace. Ni en los mejores guiones, o tal vez debería decir en los peores guiones, hubiéramos imaginado llegar a esta situación de la que vamos a hablar ahora. Trabajadores, trabajadoras de plataformas endeudados con las mismas plataformas para las que pedalean básicamente todos los días. Es, en nuestra opinión, pero ahora la vamos a contrastar esa opinión con el análisis de nuestro invitado. Es una de las imágenes más tal vez elocuentes del mercado laboral que se está consolidando en la Argentina, en esta Argentina. Durante años se nos vendieron las plataformas como sinónimo de libertad para trabajar cuando uno quiere, libertad para generar ingreso, libertad para consumir también con un clic, pero esa promesa convivía con otra realidad, que es la que vamos a charlar ahora, una realidad en la que el crédito ya no aparece como una herramienta para proyectarse hacia el futuro, sino para muchos trabajadores empieza a convertirse en una condición para poder seguir laburando. Y tenemos entonces el placer, para ahondar en esas cuestiones, de recibir a Esteban Rafele, periodista especializado en economía, coautor de Los Patrones de la Argentina acá y el
Otro Yo, también editor de Economía en Letra P, donde lo seguimos y lo leemos. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo, Esteban. ¿Cómo estás? Hola, Oriana. Hola, ¿cómo están por ahí? Describís en una nota que hemos leído con mucha atención esa situación muy paradójica de repartidores que se endeudan para comprar la moto, la misma que necesitan para salir a trabajar. ¿Sentís, como lo decíamos recién, que efectivamente resume un momento económico de la Argentina, esa imagen? Sí, a ver, si querés, el dato de color de un fenómeno que es mucho más global que los créditos que entregan las plataformas, que es lo que estamos teniendo al tope de la agenda económica hoy, que es el endeudamiento de las familias y de los trabajadores para subsistir, para llegar a fin de mes y para, en este caso, tener en condiciones un elemento de trabajo. Esto en realidad yo lo leí en una nota de Mariano Wendler en Clarín, que él lo trataba con mucho detalle. Como estaba estudiando la cuestión del endeudamiento de las familias, lo sumé por ese lado, y lo que dicen las plataformas es que a los trabajadores que tienen mejor considerado por el sistema de premios y castigos que ellos mismos arman con sus algoritmos, bueno, les ofrecen alternativas financieras para poderles solventar algún arreglo de su vehículo o cambiar el vehículo. Entonces, lo que termina ocurriendo es que estos trabajadores, que son los que suelen tener menos acceso a un crédito bancario, que son los de mejores condiciones, aunque siguen con tasas elevadas, o están a tope de endeudamiento con billeteras, bueno, acceden a este tipo de endeudamiento que según los trabajadores, según los gremios que los representan, tienen tasas de en torno al 700% anual, con lo cual termina ocurriendo que sobre todo los que trabajan en delivery, bueno, dedican aproximadamente un tercio de su tiempo de trabajo a pagar el crédito que sacaron. Claro. Porque lo que dicen las plataformas es que tienen el mecanismo es, a diferencia de lo que es un crédito habitual, en el cual todos los meses vos pagas la cuota, semanalmente te van detrayendo de tus ganancias hasta un tercio o hasta el 35% de lo que generaste para ir cobrándose ellos mismos el crédito, y así se aseguran de alguna manera el repago del mismo. Claro. Recién decías, es un fenómeno que va mucho más allá de los trabajadores de plataforma. Más de 7 millones de personas, ¿es correcto eso? Con atrasos superiores a 60 días, como para que tengamos una idea, sí, una imagen un poquito más general del fenómeno de las moras, digamos, de la mora. Exacto, sí. Lo que sale de los datos oficiales es que hay más de 7 millones de personas con créditos con más de 60 días de atraso. Lo que se suele conocer como más preocupante, digamos, que son los créditos, los deudores nivel 3, como los cataloga el Banco Central, que tienen más de 90 días de atraso, y nivel 4 y nivel 5, que tienen 180 o más, son más de 5 millones, son 5.300.000 y 5.500.000, o sea, es mucha gente, y además es gente que va cayendo más rápidamente en esos niveles de mora más preocupante, lo que te da la pauta de que es un problema, te diría ya estructural. No es la micro lo que está fallando ahí, sino la falta de respuesta a una economía que no da por el lado de los ingresos y que impulsa a los trabajadores y a las familias en general a buscar plata para pagar gastos fijos o hacer alguna pequeña compra, digo, no sé, una zapatilla, ponele, con un crédito sacado además con condiciones muy onerosas, Claro. porque todo este problema de la mora tiene como distintas etapas. Primero hubo como un veranito, una primavera, que fue a fines de 2024, que fue el último momento en el que la economía empezó a crecer, la economía doméstica recuperó algo de lo que había perdido con la devaluación del inicio del gobierno de Milei.
eso se apalancó mucho en crédito que estaba a tasas accesibles. Y estaba la expectativa de que en algún momento el salario iba a pegar la vuelta, por lo tanto, el crédito en ese momento funcionó como un puente, si querés, bueno, hasta que me mejore mi condición, puedo sacar un crédito e ir tirando. Lo que pasa es que eso encadenó con lo que fue después el segundo trimestre de 2025 en adelante, la previa de las elecciones del año pasado, cuando las tasas se dispararon a niveles insólitos, y enganchó ahí a mucha gente que hizo que ese ciclo de endeudamiento al que habían ingresado, porque el crédito iba venciendo y no podías pagarlo, entonces sacas otro crédito, etcétera, terminó atrapada en esa situación. Y el salario nunca se recompuso. Entonces ahora estás en un momento en el cual los salarios siguen deteriorados, las familias tienen prácticamente un tercio de todo el nivel de endeudamiento está en rojo, y bueno, y ya no hay ni crédito ni recomposición salarial. Claro, sí, una especie de combo letal entre precarización del empleo, caída del poder adquisitivo, ese crecimiento del crédito que nos está explicando. ¿Cómo el sistema financiero está viendo ese fenómeno? Con preocupación. Vos tenés dos cosas ahí. Primero, hacia afuera te dicen está todo bien, lo estamos resolviendo, estamos hablando. Cuando hablas más en off, te admiten que es un despelote, que es algo que va a tardar tiempo en decantar, en solucionar. ¿Acá me hablas de los bancos en particular o las sí, fintech? Sí, no, bancos, es en general. En general, tanto los bancos como las fintech te dicen que están llamando a los deudores personalmente, digamos uno a uno, para ofrecerles condiciones para refinanciar sus deudas y volver a traerlos de nuevo al sistema, porque básicamente nadie quiere tener un incobrable, quieren recuperar algo del dinero que prestaron. Entonces, por ejemplo, los bancos están ofreciendo créditos a los morosos con realmente buenas condiciones, tasas del 25%, por ejemplo, a los cuales le tenés que sumar después el costo financiero total, los impuestos y demás, pero son tasas mucho más baratas de las que hay dando vueltas en el mercado. Lo que pasa es que no lo quieren decir porque eso obligaría, o sea, si vos venís con un crédito que sacaste una tasa del 70%, por ejemplo, y lo venís pagando todos los meses haciendo un esfuerzo y ves que el de al lado que dejó de pagar le ofrecen un 25% de tasa, decís, bueno, yo dejo de pagar. Por eso les que quieren hacer esto de manera silenciosa, debajo del radar. Lo que no quieren de ninguna manera, ni los bancos ni la fintech, es ningún tipo de intervención del Estado para solucionar esto, es decir, no sé, alguna ley, por ejemplo, que topee las tasas o que el Banco Central topee las tasas. Lo que sí viene ocurriendo desde el lado de la política pública, por decirlo de alguna manera, son acciones de los bancos públicos. El Banco Provincia el Banco de Provincia de Buenos Aires sacó una buena línea de refinanciamiento, el Banco Nación sacó una con tasas más elevadas, pero muy amplia. El Banco Ciudad sacó una, acá sí con una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero que hace esa ley no es topear las tasas, sino decirles a los bancos que si ofrecen refinanciaciones del 35% como mucho, les van a bonificar los impuestos. Entonces la política pública lo que dice es, bueno, no te cobro ingresos brutos ni sellos sobre estas refinanciaciones para bajar el costo y que vos puedas refinanciar las deudas. Eso está ocurriendo, pero son ese tipo de acciones, ¿no? No vamos a ver, no es el espíritu de este gobierno, ni es lo que quieren los bancos, ningún tipo de intervención que te digan, bueno, vos no podés ofrecer créditos a más de esta tasa de interés o tasa de interés que vayan tan por arriba de la inflación. Esteban Aldo te saluda, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo estás? Bien, y te paso con el mismo tema a algo que me parece que está empezando a subir, que es la mora de las empresas pymes, de los comercios. Sí. ¿Vos crees que se camina a la misma situación por lo que estás observando? Porque también hay empresas que sacaron para, no te digo descubiertos, pero sí había créditos a más del 70%. ¿Crees que se camina a la misma situación y eso los bancos lo están viendo? Sí, pero me parece que tenés otro tipo de problema ahí, por lo que dicen tanto los bancos como, bueno, especialistas, vos los conocés mejor que yo, que laburan en el sector empresario.
ustedes sabrán que una empresa tiene que hacer mucho trabajo para conseguir un crédito. Tiene que tener una carpeta impecable y que si se cae o si se mancha esa carpeta, después le cuesta mucho levantarla. Entonces, las empresas prefieren cortar otro tipo de gastos antes de dejar de pagar un crédito. Por ejemplo, los impuestos. Digamos, lo primero que se corta o una de las primeras cosas que se deja de hacer es pagar impuestos. De hecho, lo estamos viendo, vemos una economía cada vez más informal, es informal en todo sentido, no solamente laboralmente, sino, digo, si yo vivo en el conurbano y camino por el centro de mi ciudad y veo que todos los comercios tienen carteles de descuento efectivos muy sustanciosos, 15, 20% de descuento por pago en efectivo. ¿Para qué? Para salirse del radar, digamos, para no pagar ni el producto, para no pagar IVA y para tener la plata y además evitar todos los costos financieros. Te lo linkeo con esto, digamos. Hay un aumento de la mora, es cierto, no es tan dramático, y lo que también está muy asociado a esto es que las empresas son mucho más sensibles tanto a la suba como a la baja de la tasa del descubierto o del descuento de cheques, digamos, que fueron las tasas que más volaron o que más volátiles estuvieron durante todo el año pasado y ya están muy bajas realmente. Entonces, por ahí, el mismo esquema financiero que hacía que las empresas tuvieran que pagar hasta 100% por una caución, un cheque, un descubierto, bueno, ahora esas tasas están en torno al 20 y piquito. Entonces hay como otras alternativas. Sí hay del lado de los bancos esto que te digo, digamos, por lo menos la idea de llamar a los deudores y ver, bueno, de qué manera podemos solucionar, porque nadie quiere perder plata, o por lo menos quieren perder lo menos posible. Y para el banco, no es negocio no cobrar, digamos. Claro. Antes de cobrar, está bien, tengo que cobrar 100, pero no quiero cobrar 0, al menos quiero cobrar 50 de esos 100 que debería cobrar. Y después ver cómo la maquillan, pero bueno, está todo como muy tenso, pero yendo por ese camino. Dada la magnitud del fenómeno del que estamos hablando, de la mora, y pienso en las familias, ¿no?, endeudadas, Sí. ¿Vos pensás que ese nivel de endeudamiento, que pasa a ser bastante complejo, podría terminar condicionando una eventual recuperación de la economía, que por ahora no estamos viendo? Pero digo, si eso sucediera, tal nivel de endeudamiento podría ser una especie de corset. Bueno, sí, es lo que es como un consenso de los analistas, si querés, llamémoslos independientes, ¿no? O sea, no oficialistas. E incluso también los que son más simpáticos con este gobierno, pero que ven pero que no compran todo el discurso de Milei y de Caputo. El discurso oficial es, están bajando las tasas, lo cual es cierto. La baja de las tasas va a generar un nuevo ciclo de acceso al crédito en un país que tiene una relación de crédito contra PBI muy baja, históricamente muy baja. Argentina se maneja en efectivo, no se maneja en crédito. Entonces, ¿es deseable que haya más crédito? Sí, es deseable que vos puedas, no sé, cambiar el auto, capitalizarte, si sos una empresa, comprar una máquina, si sos una familia, comprar tu casa con crédito. Es deseable. Lo que está pasando es que antes, digamos, el crédito se usó para pagar la luz o cambiar las zapatillas. Claro. No para cambiar el auto, ni siquiera, o ni siquiera para comprarte un electrodoméstico en 12 cuotas. Entonces, lo que redundó eso es que cada vez más porción del ingreso de la familia se destina a seguir pagando esos gastos fijos, porque si no, no te cortan la luz, y además a pagar el crédito. Entonces, ante esa eventualidad, ante esa situación, es muy difícil que las familias puedan acceder a un nuevo crédito para consumir y para de esa manera reactivar las ventas minoristas. No está ese escenario hoy en la cabeza de nadie y no lo estamos viendo. De hecho, hoy salieron de nuevo las ventas de supermercados del INDEC y volvieron a dar caída interanual. Teníamos los datos de Sentia de junio también de ventas de supermercados y vuelven a dar caídas. Ni hablar lo que son las ventas de comercios minoristas que publica acá, digamos, no está pasando que haya reactivación, porque incluso la
tenue recuperación que puede llegar a haber del lado del salario, que también tampoco está clara, digamos, en abril el salario registrado subió 4%, pero en mayo volvió a quedar debajo de la inflación. Bueno, parte de eso se destina a levantar estos muertos, digamos, a las deudas que se fueron acumulando. Por eso es difícil vislumbrar es lo que diría Daza, los brotes verdes. Bueno, no está pasando, no hay manera de que esta economía muy apalancada en el crecimiento de los otros sectores llegue hacia el resto de los sectores, y no hay plata en la calle, entonces no se levanta, no hay plata en la calle y no hay más capacidad de gestionar un crédito. Eso se agotó en esa segunda mitad de 2024 que te decía y los primeros meses del 25. Esteban, bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, y yo recomiendo leer las notas de Letra P de Esteban, sí, porque están escritas con un tinte literario, o sea, sí. No es el relato periodístico como buen periodista, pero tienen un tono de escritura muy, muy sensible y con muy buena redacción. Así que gracias, Esteban. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Estuvimos hablando con Esteban Rafele, periodista especializado en economía, efectivamente coautor de Los Patrones de la Argentina acá y El Otro Yo, y también, como recién lo recordaba Aldo, editor de economía y redactor, ¿no? Y editor de economía en Letra P, que es un portal en general que recomendamos, pero en esta ocasión recomendamos especialmente las notas firmadas por Esteban sobre un fenómeno que entiendo es la punta del iceberg, digamos, la cuestión de los trabajadores. Me parece igual que en esa paradoja queda como muy plasmada. O muy plasmado un estado de situación del mercado laboral, de la economía argentina, de la falta de proyecto. Me parece que hay una discusión más allá, que no era objeto en sí solamente de esta entrevista. No, es muy importante lo que él dice del pasaje a la economía informal. Eso totalmente, es que ahí detrás del problema de la mora y de esos créditos y esos trabajadores que pedalean y no llegan, esas 7 millones de personas que acumulan demoras en los pagos, etcétera, hay una discusión de el proyecto, como siempre lo decimos en esta mesa, es un problema productivo también. Es un problema de modelo de país. Nosotros, ¿no?, que hablamos de país productivo, no es solamente un problema financiero, económico, bancario, es una falta de visión. Es una falta de visión y evidentemente los bancos, más que las fintech, también son empresas privadas que tienen que tener ganancias. Y las condiciones cambian, porque no fueron los bancos los que pusieron la tasa de interés en el 70-80%. Sí, vos la recibís a través del banco, pero fue la política del gobierno. O sea, es la política de la macro del gobierno. No es para decir acá los bancos son todos buenos. No. Pero dentro del sistema capitalista son parte del negocio y tienen que ganar dinero. Esa es su función, ganar más o ganar menos. Ahora, el que puso las condiciones para que las tasas se vayan a ese nivel no fueron la asociación de bancos que se juntó maquiavélicamente y dijo pongamos las tasas. No, fue la decisión de la política económica del gobierno. Como también las decisiones económicas de otros gobiernos aceleraron la restricción externa. Entonces son decisiones políticas que, te vuelvo a decir lo mismo, una frase que usaba la expresidenta, no es magia esto que pasa. Hay decisiones políticas atrás. Que la sociedad no piense que estamos en un sistema donde nadie decide nada, donde el mercado fantasmagóricamente como una mano invisible. No, para mí eso no existe. Hay decisiones atrás de seres humanos bien concretos. Tramo final de País Productivo y nos vamos a despedir. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Ay, no se dice más Twitter, pero no. Se dice X. X, pero no Mirá puedo, no puedo que con el Elio cambio. se va a enojar. Que puede meter una demanda en Nueva York. ¿No? Ay, sí. Sí. Y adivina a favor de quién van a fallar. Ay, no me digas. Sí. Espera, no me des malas noticias No, de forma anticipada. Sí, entonces rectificate. Bueno, estamos en X. Águita. Estamos también en Instagram
con este mismo nombre, País Productivo. Estamos en Facebook. Tenemos una página, hermosísima página, paisproductivo.com.ar. Ahí en nuestro portal compartimos justamente noticias vinculadas a todos los tópicos que tratamos de charlar semana tras semana en esta mesa. Somos programa de radio, de stream ahora, así que tenemos también nuestro propio canal de YouTube. Por favor, vayan a visitarnos. Pueden hacer clic a la campanita. Esto no cuesta absolutamente nada. Volverse suscriptor de un canal de YouTube no cuesta ni un peso. Es simplemente ser parte de una comunidad. Y nosotros estamos tratando y estamos esperando de que siga creciendo esta comunidad. Igual nos están acompañando y les agradecemos muchísimo por eso. Allí en el canal de YouTube de País Productivo van a encontrar recortes de las entrevistas sobre temas muy diversos, desde efectivamente los trabajadores pobres de los que recién hablábamos y endeudados, hasta visiones macro y planes de desarrollo, y también hablamos de agro, y también tenemos verdades. Y las verdades de Aldo, por un lado, el ojo de Aldo, muy afilado siempre, y también tenemos el placer de contar con las contribuciones de Leandro Mora Alfonsín y Juan Manuel Colombo, nuestros ministros de Economía y Finanzas y Agricultura, respectivamente. Así que todo esto en el canal de YouTube. ¿Nos ha quedado algo afuera, Aldo? Siempre alguito nos queda afuera, pero será para la próxima. Sí, tenés los datos del INDEC que siguen saliendo maravillosos. No, bueno, se acerca el fin de semana. Ahora nos despedimos y vamos a buscar los brotes verdes. La semana que viene, otro desafío, y así cada semana. No podemos con todos los desafíos al mismo tiempo. Inaburrilandia es este país. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Gracias, Ori. ¿Me querés decir algo? No, ya te dijimos todas nuestras verdades hoy. Gracias, Aldo. Gracias también y sobre todo a Lucas Bo, nuestro productor. Está en la producción, está en la coordinación de aire. Es nuestro ultimísimo nuevo integrante de País Productivo y estamos muy contentos. Muchísimas gracias a Nicolás Cabrera en la puesta al aire y operación audiovisual. Y gracias a todos ustedes que nos están acompañando, escuchando, compartiendo los contenidos que vamos generando. Que tengan una hermosa, hermosísima semana a pesar de todo. ¡Chao! Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.